Si alguna vez leíste libros o viste películas como estas, Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra. Damas y caballeros, les presento... La isla misteriosa. entonces habrás escuchado algo de su autor Jules Verne, o más conocido en el mundo hispano como Julio Verne, un hombre con pensamientos muy futuristas para su tiempo, ya que su vida transcurre desde 1828, su nacimiento en Nantes, hasta su muerte en Amiens en 1905. Ya en sus reconocidos relatos mencionaba con gran precisión algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales, viajes increíbles e ingenierías fuera de su tiempo. Pero ¿y qué tal que sus ideas hayan sido tomadas de alguna parte? Se dice que en aquella época en Francia resurgió una sociedad, una selecta agrupación de hombres, de la que los primeros datos de los que se tiene conocimiento se remontan al siglo XVI, cuando Sebastián Grieb funda la Sociedad Secreta de la Niebla, pero poco se supo de ella y pasó a la historia aparentemente sin actividad, pero parece que no fue así. En el siglo XIX, los intelectuales y personajes más reconocidos del momento en Francia retoman y sacan a la luz de nuevo la Sociedad Secreta de la Niebla, que se tenía olvidada y suelta desde hacía varios siglos. Como es habitual, muy pocos eran los que conocían su existencia y mucho menos los que asistían o participaban en sus reuniones o actividades. Era una sociedad muy exclusiva a la que casi nadie tuvo acceso. Entre sus integrantes figura entonces Julio Verne, y cuya función como miembro de la sociedad y la de todos sus demás integrantes era el estudio y conocimiento casi enfermizo de un libro que ha pasado a la historia como uno de los más enigmáticos y misteriosos, El sueño de Polifilo, datado del siglo XV. El sueño de Polifilo se sabe que es un escrito en latín, griego, hebreo, lombardo y lenguas antiguas, casi desconocidas, escrito por Francesco Colonna, quien cuenta la relación entre Polifilo y Polía con un elevado grado de erotismo y esoterismo. Se dice que es uno de los libros más misteriosos del Renacimiento, ya que a pesar de su temática y contenido, se considera demasiado extraño. Pero se dice que lo extraño no está entre sus líneas, sino en sus dibujos, muchos de los cuales fueron casi objeto de culto en la época, y al día de hoy en muchos lugares, sin saberlo, continúan siendo parte de las fachadas de los edificios principales de ciudades importantes alrededor del mundo. En sus obras, Julio Verne mostró muchas veces pistas con las que se entreveía su estrecha relación con la Sociedad de la Niebla, y un ejemplo de ello es el nombre del protagonista del libro La Vuelta al Mundo en 80 días, Phileas Fogg, pues resulta que Phileas es precisamente el equivalente etimológico de Polifilo, el mismo nombre de aquel personaje del libro que estudia y obsesiona a la Sociedad Secreta de la Niebla. Ahora observa su apellido Fogg, que en inglés significa niebla, y si se revisa la terminación eas del nombre, en griego significa todo y es equivalente a poli, con lo que muchos son los que se han atrevido a traducir el nombre de Phileas Fogg como hijo de la niebla. Los casos de Verne son fantásticos y posiblemente de los más conocidos. En sus novelas De la Tierra a la Luna y Alrededor de la Luna, relata la llegada del hombre al satélite natural y lo hace justo 100 años antes, además de narrar que los primeros en llegar son los Estados Unidos. Salen de Florida y el equipo está compuesto por 3 tripulantes, 2 autóctonos y un extranjero, y así sucedió. Y hay más. El cañón de propulsión de la novela se llama Columbia y el Columbia se llama en la realidad. La bala enviada coincide en peso y altura e incluso acertó donde caería después de su recorrido espacial. Ambas aterrizan en el Océano Pacífico con únicamente 4 kilómetros de diferencia. ¿Cómo pudo Verne predecir en cada obra que escribía acontecimientos futuros que hoy en día conocemos, que se han producido y son reales? Verne consiguió describir especies que aún no se habían descubierto o se creían extinguidas. Habló de París como una ciudad movida por la electricidad, con un faro de hierro junto al Sena que iluminaría la ciudad, y entre otros, los siguientes inventos. En la novela París en el siglo XX, escrita en 1863, Verne habla de una red internacional de comunicaciones y la describe como algo parecido a un telégrafo mundial que conectaría distintas regiones para compartir información.
describiendo así las bases de lo que más tarde sería Internet. El libro cuenta la historia de un joven que vive en una ciudad con rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad y coches de gas, tecnología con la que vivimos al día de hoy. Verne en 1870 escribió y publicó su libro 20.000 leguas de viaje submarino, en donde describe el Nautilus, quizás una de sus mejores invenciones, una máquina capaz de atravesar los océanos a grandes profundidades en el mar. Más tarde, en 1888, Isaac Peral crearía el primer submarino eléctrico, ideado como un arma de tracción eléctrica que circulaba por debajo del mar. En un artículo de periódico publicado en 1889, Julio Verne, el escritor, describió el futuro de los diarios. Según Verne, en lugar de estos estar impresos, estos son hablados cada mañana para conocer las noticias del día a través de conversaciones con reporteros, estadistas y científicos, y la primera transmisión de noticias por radio no ocurrió sino hasta 1920 y la primera en televisión hasta 1948. Un poco adelantado, ¿verdad? En la misma columna, Verne también describe el fonotelefoto, algo que hoy en día sería la tecnología de videoconferencias. El sistema descrito por el escritor permite la transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados con cables. El fonotelefoto es una de las primeras referencias a las videollamadas en la ficción. En su libro París en el siglo XX, en esta obra el autor francés describe un París de 1960 y dice sobre ella los siguientes enunciados: los ferrocarriles pasarán de las manos de los particulares a las del Estado. Aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer. El latín y el griego no eran lenguas muertas, sino enterradas. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos, se movían por una fuerza invisible mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. Serás mayor de edad a los 18. En esta época de negocios, el consumo de papel aumenta en proporciones inesperadas. Los bosques ya no servían para calefacción, sino para la impresión. Ya no hay mujeres, se han pasado al género masculino y ya no merecen la mirada de un artista ni la atención de un amante. Y así muchas cosas son mencionadas en los escritos de Julio Verne, un hombre que pareciera haber viajado en el tiempo, ver el futuro y describirlo en sus relatos, incluso con mucha precisión. Al parecer, el ser miembro de sociedades secretas permite a los hombres el acceso a información privilegiada que solo unos cuantos en este planeta conocen.